Capítulo 77. Abrazo familiar. Punto de vista en tercera persona. Danny se aferró con fuerza a Jazz, como si soltarlo fuera a derrumbar todo a su alrededor. Pero Jazz se apartó con suavidad, ahuecándole el rostro entre las manos. Sus ojos se abrieron de par en par, preocupados, al observar sus rasgos surcados por las lágrimas, su piel pálida y sonrojada, sus mejillas húmedas y sus labios temblorosos de dolor no expresado. Danny. Susurró, con la voz cargada de preocupación. Su expresión estaba contorsionada por el dolor, una agonía silenciosa que le retorcía el corazón. Se negó a sostener su mirada, con los ojos cerrados mientras nuevas lágrimas corrían por su rostro. «Danny, ¿puedes decirme qué te pasa?», preguntó con dulzura, secándole las lágrimas con la manga de su suéter. Su voz era tierna y tranquilizadora, pero con un toque de urgencia. Necesitaba respuestas, necesitaba saber qué había causado este colapso. «Lo siento», dijo Danny entre sollozos, con la voz apenas un susurro, frágil y cargada de culpa. «Lo siento mucho. Es todo culpa mía». Hipó a mitad de la frase, respirando con dificultad mientras la culpa le oprimía el pecho. «Por mi culpa. Por ti, por mamá y por papá. Lo siento», repitió, casi incoherentemente. Lloró con más fuerza, su cuerpo temblando en los brazos de Jazz, desmoronándose por completo frente a ella. Jazz sintió que el corazón se le rompía en mil pedazos al ver a su hermano pequeño desmoronarse. Parecía tan perdido, tan destrozado, completamente abrumado por algo invisible pero devastador. No sabía qué había pasado ni de qué estaba hablando, pero lo que más la dolía era su impotencia. No tenía palabras para consolarlo. Ninguna lógica ni consuelo parecía suficiente. Así que, en lugar de eso, hizo lo único que podía hacer: abrazarlo. Jazz lo abrazó con fuerza, protegiéndolo, con lágrimas acumulándose en las comisuras de los ojos. Apretó la mejilla contra su cabeza, susurrando suavemente: «Está bien, Danny. No hiciste nada malo. Estoy bien. Mamá y papá también. Solo fue una pesadilla, te lo prometo. Solo fue una pesadilla». Se quedaron así varios minutos, acurrucados en el borde de la cama, Jazz abrazando a Danny mientras sus sollozos se calmaban poco a poco. Finalmente, su llanto se calmó y su respiración se estabilizó, aunque aún temblaba ligeramente. Tenía los ojos rojos e hinchados, y las lágrimas se secaban en sus mejillas, dejando tenues rastros en su piel. Sentada a su lado, Jazz acunó su cabeza contra su pecho, pasando los dedos lentamente por su cabello. Lo besó en la coronilla, con el corazón aún latiendo de preocupación. Danny, sin embargo, mantenía la mirada baja, con una expresión distante y vacía, como si su mente no hubiera regresado del todo a la realidad. Entonces se escuchó una voz familiar desde abajo, brillante, alegre y completamente ajena a la tormenta emocional que se desarrollaba arriba. «Jazz, cariño. ¿Ya lograste despertar a Danny? El desayuno está listo y no queremos llegar tarde a la escuela». Era su madre llamando desde la cocina con su habitual tono alegre y un leve y animado tono en su voz. El sonido sobresaltó a Danny. Se quedó sin aliento. «Mamá». La palabra resonó en su cabeza, y sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, aunque esta vez no de culpa ni miedo, sino de algo más cercano a la incredulidad. Una pequeña parte de él temía que esa voz nunca volviera a oírse. Jazz sintió que su cuerpo se tensaba y bajó la mirada, viendo cómo se le formaban nuevas lágrimas en los ojos. Respondió rápidamente, intentando disimular el temblor de su voz. «Bajamos en un segundo». Debió haber tenido una pesadilla. Pensó Jazz, frunciendo el ceño. Una pesadilla vívida. Tal vez incluso lúcida. Algo tan real que de verdad lo creyó. He leído estudios sobre cómo los sueños pueden distorsionar la percepción de la realidad, sobre todo cuando se trata de emociones fuertes. Podría haber creído de verdad que nos había perdido a todos. Ella respiró hondo para tranquilizarse y le dio un suave masaje en la espalda de Danny. «Vamos, Danny», dijo en voz baja. «Bajemos. Ya lo verás, mamá y papá están bien. Todo va bien». Danny asintió levemente, sin decir palabra. Jazz le tomó la mano y se puso de pie, tirando de él con suavidad. Al salir de la habitación, Jazz miró por encima del hombro para asegurarse de que la seguía. Lo hacía, aunque la agarraba de la mano con más fuerza de lo habitual. Su rostro se había vuelto inquietantemente inexpresivo, la vulnerabilidad de antes oculta tras una máscara rígida y serena.
Sus rasgos estaban congelados, estoicos, casi sin emociones, pero las lágrimas secas en sus mejillas delataban la verdad que se escondía bajo sus pies. Para cualquier otra persona, podría haber parecido tranquilo, pero ya se dio cuenta de que apenas se controlaba. Bajaron las escaleras y llegaron a la cocina, donde el olor de panqueques recién hechos llenaba el aire. Dentro, dos figuras familiares ya estaban presentes, ocupadas con su rutina matutina habitual. De pie junto a la estufa estaba Marie Fenton, su brillante y sensata madre, vestida con su característico mono azul y gafas protectoras rojas sobre la cabeza. Tarareaba una melodía mientras llevaba una pila de panqueques dorados a la mesa, con movimientos eficientes y meticulosos. A la cabecera de la mesa se sentaba Jack Fenton, su bullicioso y bien intencionado padre. De imponente tamaño y vestido con su habitual mono naranja y negro, estaba rodeado de artilugios dispersos y equipo de cazafantasmas, nada de lo cual le impedía esperar con impaciencia el desayuno, con el tenedor y el cuchillo ya en la mano. Danny se quedó quieto, contemplando la escena. Sus padres vivos, riendo, siguiendo su caótica rutina matutina habitual como si nada hubiera pasado. Como si no hubieran desaparecido. Como si no hubieran muerto. Su pecho se apretó. Su visión se volvió borrosa. Lágrimas contenidas brotaron de sus ojos, temblando al borde de la caída. Se sintió abrumado, como si su corazón latiera en 1000 direcciones a la vez. Marie, al percibir la presencia de sus hijos tras ella, levantó la vista. Sus ojos se posaron de inmediato en Danny. Se detuvo a medio paso, con el instinto maternal despertándose al ver su expresión, tan cruda, tan destrozada. Sin dudarlo, Marie se lanzó sobre la mesa, realizando un impecable salto mortal hacia adelante sobre panqueques, platos y aparatos. Con un aterrizaje elegante, aterrizó justo frente a su hijo, con los ojos muy abiertos por la preocupación. ¿Qué pasa, cariño? Empezó, pero se detuvo cuando Danny se arrojó de repente a sus brazos. La envolvió en un abrazo fuerte y desesperado, aferrándose a ella como si soltarla significara perderla de nuevo. Marie se quedó paralizada de la sorpresa, parpadeando rápidamente. Instintivamente, levantó las manos para sujetarlo, pero su expresión permaneció perpleja. Miró por encima del hombro de Danny, buscando la mirada de Jazz en busca de una explicación. Ya solo pudo encogerse de hombros, intentando aún asimilar lo sucedido. Articuló en silencio. Creo que tuvo una pesadilla rara. No lo sé. Marie frunció el ceño ligeramente. No entendía del todo lo que estaba pasando, pero no hacía falta. Danny la abrazaba como si su vida dependiera de ello. Eso era suficiente. Y yo que pensaba que habíamos empezado a distanciarnos ahora que eran adolescentes. Pensó con nostalgia, mientras su corazón se ablandaba al abrazarlo más fuerte. Jack, sentado a la cabecera de la mesa y masticando pensativo un trozo de tocino, se giró para ver la emotiva escena. Se levantó de golpe, elevándose sobre las sillas mientras su mano naranja y negro se estiraba con sus movimientos. ¿Qué pasa, hijo? ¿Es un fantasma? Preguntó Jack, con la preocupación reflejada en su voz mientras se acercaba con pasos pesados. Danny extendió la mano y abrazó a su padre, hundiendo la cara en la suave tela del mono de Jack. Era cálido. Familiar. Real. Danny rió entre lágrimas. Su voz se quebró un poco, pero el sonido era genuino. Podría decirse que sí. En cierto modo. ¡Ay, un abrazo de mi hijo! Y mañana también. Exclamó Jack con su habitual teatralidad, levantando la cabeza dramáticamente hacia el techo como si intentara contener las lágrimas. Es justo para hacer llorar a un hombre adulto. Maddie hizo pucheros juguetón junto a ellos, con los brazos vacíos. Oye. Todavía no había terminado de abrazar. ¿Saben qué se necesita? Anunció Jack, levantando los brazos triunfalmente. Un abrazo familiar al estilo Fenton. Que lo hagan todos. Sí. Me encantan los abrazos familiares. Exclamó Maddie, saltando hacia adelante con energía renovada. Extendió la mano y agarró la muñeca de Jazz antes de que pudiera protestar. ¡Uah! Chilló Jazz en protesta, medio riendo, medio forcejeando, mientras la arrastraban a la refriega. Jack, con su corpulencia y entusiasmo, los abrazó a los tres, Maddie, Danny y Jazz, con un abrazo enorme. Con sorprendente facilidad, los levantó del suelo con un solo movimiento, sujetándolos con fuerza mientras los apretaba con todas sus fuerzas. Jazz gimió con fuerza, con las mejillas enrojecidas.
Demasiado apretado. Papá, el aire es importante. Jadeó, pero su risa delató su vergüenza. Maddie rió alegremente, acurrucándose en el abrazo grupal como un gato contento, mientras Danny sentía una calidez como nunca antes. Cualquier hechizo o pesadilla en la que hubiera quedado atrapado, ya no le importaba. Si era un sueño, no quería despertar. Si era la realidad, no quería soltarla jamás. Los había extrañado, dolorosamente, desesperadamente. Había cosas que nunca había llegado a decir, cosas que había enterrado tan profundamente que casi se habían podrido en silencio. Pero por ahora, no necesitaba explicaciones elaboradas ni confesiones poéticas. Solo 4 palabras sencillas. Palabras que transmitían todo lo que no podía decir directamente. Os quiero, chicos. Y en ese momento, entre los brazos de las personas que significaban todo para él, esas 4 palabras fueron más que suficientes. Capítulo 78. Muerte de Batman. Punto de vista en tercera persona. Danny se sentó a la mesa del desayuno, con el rostro aún enrojecido por la vergüenza, pues su familia lo mimaba tras su anterior arrebato. Se encorvó ligeramente hacia adelante, intentando disimular el rubor de sus mejillas. Podía sentir sus miradas sobre él, tiernas, cariñosas, un poco juguetonas. Eso lo hizo retorcerse. Maddie, siempre la madre cariñosa, se sentó frente a él y le deslizó un plato de panqueques calientes con un gesto maternal. Juntó las manos y apoyó la barbilla en ellas, lo miró con dulzura y dijo con dulzura: «Anda, Danny. Come. Disfruta». «Gracias», murmuró, agarrando la botella de jarabe y vertiendo una generosa cantidad sobre los panqueques. Sus movimientos eran lentos, casi mecánicos. Tomó un tenedor, cortó un bocado y se lo llevó a la boca. Mientras masticaba, su mandíbula se movía lentamente. El sabor era rico, esponjoso, familiar, de una forma que le hacía doler el pecho. La comida de mamá. No pensé que volvería a probarla. Miró a Maddie y, por un instante, tuvo que apartar la mirada. Sentía un nudo en la garganta y una presión en los ojos. Su visión se nubló ligeramente mientras parpadeaba para contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Está bien. Gracias, mamá», susurró, con la voz apenas quebrada. Maddie se acercó y le alborotó el pelo, con una sonrisa radiante y llena de amor. «Ay, gracias, cariño. Me alegra mucho que lo estés disfrutando». Danny agachó la cabeza, hundiendo el rostro tras otro bocado. Asintió en silencio, masticando más rápido para distraerse del creciente calor en el pecho y el escozor en los ojos. Cada bocado lo conectaba más con la tierra, cada sabor, cada textura, cada pequeño detalle. No sabía cuánto duraría este momento. Si desaparecería al día siguiente. O al segundo siguiente. Y él lo apreciaba mucho. Se atiborró de otro bocado, intentando disimular cómo las lágrimas empezaban a brotar, deslizándose silenciosamente por sus mejillas entre bocado y bocado. No quería que lo vieran. No quería que se preocuparan. Pero esta sensación era abrumadora. Estaba en casa. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, se sentía real. Más tarde esa mañana. El vapor llenó el baño como una nube de niebla, envolviendo a Danny en su cálido abrazo. Estaba de pie en la ducha, con las manos apoyadas en la pared de azulejos y la cabeza gacha. El agua caía sobre él, cayendo en cascada desde su cabello y corriendo en chorros constantes por su rostro y hombros desnudos. Su cabello empapado colgaba como una cortina sobre sus ojos, ocultando su mirada perdida y distante. Su mente daba vueltas. ¿Qué demonios está pasando? ¿Barry volvió a manipular la línea temporal? ¿Algún contratiempo del multiverso? ¿O son solo tonterías cósmicas al estilo DC? La idea no era del todo una broma. Que él supiera, cosas así nunca pasaban por casualidad. Pero incluso en medio de toda su confusión, estaba agradecido. Muy, muy agradecido. Danny abrió lentamente las palmas de las manos y observó cómo el agua se acumulaba y escurría entre sus dedos. Esto no es un sueño. Lo sabría. La calidez de sus abrazos. El sonido de sus voces. La comida. Es demasiado real. No es una ilusión, ¿es esto perfecto? El pensamiento le dio consuelo, y también miedo. Pero si esto es real, ¿por qué lo recuerdo? ¿Por qué no soy diferente, como los demás? ¿No debería haber cambiado yo también? Olvidado, al menos. La lógica no cuadraba.
A menos que no se tratara de un simple cambio localizado, sino de algo que deformara la propia realidad. Y sin embargo, allí estaba. Recordándolo todo. Sintiéndose como un fantasma en un mundo que no debería existir. Por mucho que intentara reconstruirlo todo, por muchas teorías que le diera vueltas, siempre se quedaba con las manos vacías. Cada respuesta solo traía más preguntas. Más tarde, envuelto en una toalla, Danny regresó silenciosamente a su dormitorio. Su cabello aún estaba húmedo y goteaba suavemente sobre la alfombra. Cerró la puerta tras él con un suave clic, se inclinó hacia adelante y apoyó la frente contra la superficie de madera, dejando escapar un suspiro lento y tembloroso. Su voz era baja, apenas más que un susurro. ¿Qué carajo está pasando? Tal vez pueda responderte eso. Dijo una voz suavemente. Danny dio un salto, casi resbalándose de la sorpresa. Se dio la vuelta, agarrando la toalla con fuerza como si fuera su última defensa. El corazón le latía con fuerza en el pecho y abrió mucho los ojos al ver a una hermosa mujer sentada cómodamente en su cama. Cruzaba elegantemente una pierna sobre la otra y se apoyaba en los brazos con una leve sonrisa de complicidad. Muerte. Susurró Danny con incredulidad, con la voz quebrada. Instintivamente se llevó una mano al pecho, apretando la toalla alrededor de su cintura. ¿Qué haces aquí? Le guiñó un ojo con picardía. Pensé que sería tu Deus Ex Machina del día, la que aparece con todas las respuestas justo cuando más las necesitas. Su sonrisa burlona se ensanchó al levantar una mano e hizo el signo de la paz. ¡Tada! Danny gimió suavemente e intentó mantener la poca dignidad que le quedaba. No digo que no agradezca la ayuda, pero no podías haber esperado a que me vistiera. Esta es una posición bastante comprometedora para mí. Ah, sí. Qué mal. Dijo con un chasquido de dedos, con un tono juguetón y despreocupado. En un instante, Danny sintió un cambio. Bajó la mirada y se dio cuenta de que ahora estaba completamente vestido con su atuendo habitual. Una camisa roja y blanca, vaqueros y zapatillas deportivas. Gracias. Murmuró, todavía nervioso. Primero que nada, de nada. Segundo, deberías considerar diversificar tu vestuario. Y tercero, simplemente llámame Didi. Sonrió, con sus ojos dorados brillando de diversión. Después de todo, ahora somos socias, ¿no? Danny parpadeó. Claro, supongo. Dijo con una risita nerviosa, rascándose la nuca. Y bien. Sobre mis preguntas. Cierto. Interrumpió Didi, aplaudiendo. No puedo darte todas las respuestas, reglas, leyes cósmicas y demás, pero puedo aclararte algunas cosas. Para empezar, el hecho de que esta línea temporal exista y tus padres sigan vivos. Todo es gracias a un deseo. La expresión de Danny cambió, frunciendo el ceño con confusión. ¿Un deseo? Repitió, con la palabra extraña en la lengua. Un deseo. Un deseo. Hizo una pausa y entrecerró los ojos. ¿Desiree? Bingo. Exclamó Didi, levantando las manos como si acabara de ganar un concurso. Alguien dejó salir al genio de la botella. Y no lo digo metafóricamente. Los ojos de Danny se abrieron de par en par. ¿Qué clase de deseo causaría eso? ¿Qué tiene que ver con que mis padres estén vivos? Rápidamente se dirigió a su escritorio, se sentó frente a la computadora y se giró para mirarla. La sonrisa de Didi se atenuó, tornándose solemne al suavizarse su tono. El deseo. Implicaba la desaparición de Batman. El cuerpo de Danny se puso rígido. Se enderezó en su asiento, con los ojos abiertos de par en par por el horror. ¿Qué? ¿A qué te refieres con la desaparición de Batman? Sin esperar respuesta, volvió a la pantalla y empezó a escribir frenéticamente. Buscó la palabra Batman. Con la esperanza de encontrar alguna pista, algún artículo, cualquier cosa, pero los resultados fueron desconcertantes. Lo más cerca que estuvo fue Man-Bat. No. Danny murmuró en voz baja, desplazándose más rápido, sus ojos recorriendo la pantalla con creciente desesperación. ¿Dónde está? Cada resultado, cada noticia, todo era Man-Bat. Ni el cruzado enmascarado. Ni el caballero oscuro. Ni Batman. Abrió una nueva pestaña y escribió: Bruce Wayne. ¿Qué? Batman es Bruce Wayne.
exclamó Didi tras él, fingiendo sorpresa, tapándose la boca con las manos. Danny se giró lentamente, con los ojos abiertos. Quiero decir, no lo hice. Tartamudeó, intentando explicarse. Didi se echó a reír. PFFF, relájate, te estoy tomando el pelo. Se inclinó sobre su hombro, sonriendo con suficiencia. Danny, soy la muerte. Literalmente transporto las almas de cada línea temporal, dimensión y realidad. ¿Crees que no sé quién lleva la capucha? Danny se sonrojó, mirando a otro lado. Bueno, quiero decir. Es Batman. No me extrañaría que encontrara la manera de engañarte incluso a ti. Ella rió de nuevo. Seguro que lo tienes en alta estima, ¿eh? Danny no respondió. Siguió desplazándose, esperando entender lo que le había dicho. Entonces algo le llamó la atención. Un titular en la parte superior de la página. Tragedia en Gotham. La muerte de los Wayne. Su mano temblaba ligeramente al hacer clic en el artículo. Pasó las imágenes, los titulares y las citas, hasta que un párrafo lo dejó paralizado. Se quedó sin aliento. Sus manos se apartaron lentamente del ratón. Se quedó mirando la pantalla con los ojos abiertos y vidriosos. Muertos. Los tres. Muertos. Su voz sonó hueca. Esa noche. Joe Chick no solo mató a Martha y a Thomas Wayne. También mató a Bruce Wayne, de 8 años. El silencio en la habitación era ensordecedor. Y por primera vez, Dan realmente se dio cuenta de que este mundo no era el que él conocía. Capítulo 79. Respuestas. Punto de vista en tercera persona. Pero no entiendo, ¿qué tiene que ver la vida de mis padres con Batman? Preguntó Danny, con la voz teñida de confusión, pánico e incredulidad. Tenía los ojos abiertos como platos. La noticia de la muerte prematura de Bruce Wayne lo había golpeado como un camión, una verdad imposible de una realidad que apenas reconocía. La muerte, que miraba con admiración por encima del hombro, apoyada en el escritorio, ladeó la cabeza divertida ante su reacción. Señaló perezosamente la ventana cercana. ¿Por qué no empiezas mirando por esa ventana? Dijo, con voz tranquila pero cargada de significado. Danny la miró con escepticismo, sin saber qué resolvería mirar afuera, pero el brillo sincero en sus ojos lo impulsó a avanzar. Con pasos vacilantes, cruzó la habitación y alcanzó el pestillo de la ventana. La abrió lentamente y asomó la cabeza. Una ráfaga de aire fresco le golpeó la cara, y lo que vio lo hizo parpadear confundido. Justo enfrente de la ventana de su dormitorio había un gran cartel de colores brillantes que decía con claridad: Bienvenido a Amity Park. Danny se quedó mirando el cartel durante varios segundos, intentando comprender su conveniente ubicación. Retiró lentamente la cabeza, cerró la ventana, se quedó allí en silencio. E inmediatamente la abrió de nuevo para comprobarlo. El mismo signo. La cerró una vez más, esta vez un poco más fuerte, y se dio la vuelta con una risa temblorosa. Creo que me estoy volviendo loco, murmuró, presionándose 2 dedos contra la sien. La verdad es que me siento muy abrumado en este momento, es como si cada respuesta me planteara 5 preguntas nuevas. La muerte soltó una suave risita, estirándose ligeramente al cambiar de postura. No responderé a las preguntas que puedas resolver por ti mismo, dijo con suavidad, con un tono impregnado de sabiduría. Pero compartiré lo que te resultaría difícil descubrir por tu cuenta. Por ejemplo, la razón por la que recuerdas la otra realidad y por qué tus recuerdos no fueron reescritos por el cambio, es principalmente gracias a mí. Danny se giró hacia ella bruscamente, entrecerrando los ojos. ¿Tú? ¿Cómo que hiciste eso? ¿Qué hiciste exactamente? No lo recordarías. Comenzó la muerte con paciencia. Porque estabas inconsciente en ese momento. Cuando ocurrió el incidente, cuando tu cuerpo estaba al borde del abismo, por un momento estuviste técnicamente muerto. Aparecí ante ti entonces. Mi trabajo era recoger tu alma y guiarla al más allá. A Danny se le cortó la respiración. No recordaba nada de eso, ni sueños ni visiones, solo oscuridad y un despertar confundido. La miró atónito, sin interrumpirla mientras ella continuaba. Pero mientras estaba allí, continuó, con la mirada pensativa, presencié algo que me tomó por sorpresa. Tu accidente no solo casi te quita la vida, sino que despertó algo latente en tu interior. Un recuerdo. Una chispa de una vida anterior a esta. Danny sintió que la sangre le abandonaba la cara.
Respiraba con dificultad mientras se apoyaba en el borde del escritorio. ¿Tú sabes de eso?, susurró, con voz apenas audible. Claro que sí. Eres la muerte. Claro que lo sabes. La muerte le dedicó una cálida sonrisa cómplice y asintió. Para protegerte a ti y al peligroso conocimiento que reside en tu interior, tomé precauciones. Fortalecí tu mente, protegiéndola de telépatas e influencias manipuladoras. Esa protección es lo que mantuvo tus recuerdos intactos a pesar de los efectos del hechizo que alteró la realidad. Danny se quedó paralizado, procesando sus palabras. El peso de lo que dijo lo oprimió. Siempre había temido lo que sucedería si alguien hurgaba en sus pensamientos, si descubría lo que sabía. Era una preocupación que rondaba su mente, incluso cuando entrenó con Batman, con la esperanza de algún día aprender técnicas para ocultar o proteger su conciencia. Pero ahora no necesitaba preocuparse. Ese pensamiento le trajo un alivio inesperado. Una cálida oleada de gratitud lo invadió y lentamente volvió a sentarse en su silla, mirándola con genuino asombro. No sé qué decir, admitió, con la voz ligeramente quebrada. Gracias. Me has hecho un gran favor. ¿Cómo puedo pagártelo? La muerte rió suavemente, su expresión se suavizó aún más. Extendió la mano y le alborotó el cabello con cariño, su tacto sorprendentemente suave para alguien tan a menudo asociado con finales. No te preocupes, chaval, dijo con un guiño. Sigue con lo que haces. Eres un buen chico, Danny Fenton. Tengo grandes esperanzas en ti. Piensa en esto como si yo estuviera invirtiendo en un futuro que vale la pena preservar. Había algo profundamente reconfortante en la forma en que lo dijo. Este ser que probablemente había visto el principio y el final de incontables vidas, le ofrecía no solo protección, sino también fe. Gracias, murmuró Danny, apartando la mirada al tiempo que su voz se suavizaba. Un ligero rubor le subió a las mejillas, tomándolo por sorpresa. Se frotó la nuca y bajó la mirada al suelo. ¿Puedes responder a mi primera pregunta? ¿Qué tiene que ver la desaparición de Batman con que mi familia siga viva? La expresión de muerte no cambió mucho, pero las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa pícara y cómplice. Sus ojos brillaban con una mezcla de picardía y paciencia. Te ha entrenado el mejor detective del mundo, ¿verdad?, preguntó con naturalidad, cruzando una pierna sobre la otra mientras se repanchingaba con majestuosa gracia. Seguro que puedes reconstruir las pistas tú mismo. Una mente tan aguda como la tuya no debería necesitar que le den todas las respuestas en bandeja. Danny la miró con cierta confusión, pero no había sarcasmo en su tono, solo desafío. Suspiró y se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, cubriendo su boca con una mano, pensativo. Entrecerró los ojos mientras miraba al suelo, dándole vueltas a sus palabras como si fueran un rompecabezas. De acuerdo. Así que lo único que mi familia y Batman tienen en común es... murmuró, dándose un golpecito en los labios con un dedo, pensativo. Que ambos vivimos en Ciudad Gótica. Las piezas empezaron a encajar lentamente, como el clic de los engranajes de una máquina. Sin Batman, Gotham habría cambiado. Mucho. Continuó Danny, más para sí mismo que para ella. La delincuencia se habría disparado sin alguien que mantuviera a raya a los supervillanos y psicópatas. Sin Batman patrullando las calles, la ciudad se hundiría en el caos. Sería un lugar peligroso para cualquiera, y mucho más para una familia con niños pequeños. Se recostó y cerró los ojos, procesando la creciente claridad en sus pensamientos. Conociendo a mamá, probablemente notó lo mal que se estaban poniendo las cosas. Siempre ha sido hiperconsciente del peligro, aunque lo oculte bajo su obsesión por los fantasmas. Se lo habría contado a papá, y querrían protegernos a Jazz y a mí. Creo que ella sería la que sugeriría mudarse. Hizo una pausa y luego negó levemente con la cabeza. O quizás Jazz fue quien impulsó la idea. Sí, eso tiene más sentido. Murmuró. Siempre ha sido proactiva, sobre todo en lo que respecta a la familia. ¿Mamá está de acuerdo con ella? Eso tiene sentido. Escucharía a Jazz si eso significara protegernos. La lógica secuencia trajo un silencio denso a la habitación. Danny exhaló lentamente por la nariz, con los ojos aún cerrados. La conclusión le provocó un dolor agridulce en el pecho. Alivio por estar vivos, pero también tristeza al saber qué tenía que cambiar para que eso fuera cierto. Un golpe repentino en la puerta lo sacó de sus pensamientos en espiral.
Danny se levantó rápidamente, sacudiendo la cabeza para despejarse de la niebla mientras se dirigía a la puerta y la abría. Jazz estaba en el pasillo, con expresión preocupada. «Danny, ¿con quién estabas hablando hace un momento?», preguntó, mirando con curiosidad su habitación. «Me pareció oírte hablar con alguien». Danny se quedó paralizado un instante. Abrió la boca ligeramente, pero no le salieron palabras. ¿Qué se suponía que debía decir? Oh, solo estaba teniendo una conversación informal con la mismísima encarnación de la muerte. Sí, no. Eso no caería bien. Se detuvo, con la mirada fija mientras su mente buscaba a toda prisa una respuesta. «Yo mismo», ofreció débilmente, con una palabra impregnada de clara incertidumbre. Jazz lo miró en silencio un momento más, con expresión indescifrable. «Ya veo», dijo finalmente, aunque la preocupación se intensificó en su voz. Era evidente que no se tragaba la explicación, pero decidió no insistir. «Bueno», continuó, cambiando de tema. «Hablé con mamá y papá. No tienes que ir a la escuela hoy si no te sientes con ganas. ¿Lo entendemos, Danny?» Danny dejó escapar un suspiro de auténtico alivio. Sus hombros se relajaron visiblemente al tiempo que la tensión en su pecho se aliviaba. Lo último que quería en ese momento era sentarse en un aula fingiendo que todo estaba normal mientras su mundo se ponía patas arriba. «Gracias, Jazz. De verdad. Significa mucho para mí», dijo con sinceridad, mirándola con gratitud. Jazz se adelantó y le dio otro abrazo afectado mientras le besaba la frente. «Descansa un poco, ¿vale?», dijo con cariño fraternal. «Y si necesitas algo, ya sabes dónde encontrar a mamá y papá». «Sí», asintió. «Lo hago». Dicho esto, Jazz se dio la vuelta y se dirigió al pasillo, agarrando su mochila al salir. Danny la observó irse un segundo antes de cerrar la puerta. Al volverse, encontró a la muerte de nuevo recostada en la silla de su escritorio, con aspecto divertido. «Tienes una hermana mayor muy cariñosa, Danny», dijo con un extraño tono de admiración en la voz. Danny bajó la mirada, con una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Su mirada se desvió hacia la puerta cerrada que Jazz acababa de cruzar, y su expresión se tornó distante pero cálida. «Sí», dijo en voz baja. «De verdad que sí, ¿verdad?». Capítulo 80. Ellos saben. 1. Punto de vista en tercera persona. Sam y Tucker caminaban por el pasillo de la escuela, en dirección a Jazz, quien estaba junto a su casillero, aparentemente absorta en sus pensamientos. Tenía el ceño fruncido y ni siquiera pareció notarlos hasta que estuvieron a solo unos metros de distancia. «Hola, Jazz», saludó Sam con indiferencia, mirándola con curiosidad. «¿Dónde está Danny? No vino a la primera hora». Jazz parpadeó, claramente sobresaltada por el bucle mental en el que se había quedado atrapada. Cerró su casillero con un golpe seco y se giró para mirarlos. ¡Ay, Danny! Se quedó en silencio un momento antes de recomponerse. «No se encuentra bien. Se quedó en casa hoy». La expresión de Sam se tornó preocupada. «¿No se encuentra bien? ¿Está enfermo?». Jazz parecía un poco incómoda, mirando hacia otro lado y jugueteando con la correa de su mochila. «Bueno, no exactamente. O sea, no diría que está enfermo. Simplemente no se siente muy bien, supongo». Tucker arqueó una ceja. «Eso no es precisamente tranquilizador». «Sí», añadió Sam, cruzándose de brazos. «Eso es bastante vago, Jazz». «Lo sé, es solo que está lidiando con algo. Es todo lo que puedo decir ahora mismo». Jazz les dedicó una leve sonrisa forzada. «En fin, no quiero llegar tarde. Los veo luego, ¿de acuerdo?». Ella giró sobre sus talones y se alejó rápidamente, desapareciendo entre la multitud de estudiantes que inundaban los pasillos. Sam y Tucker la vieron irse, ambos claramente perplejos. «Qué raro», murmuró Tucker, mirando de reojo a Sam. «¿Te pareció normal?». Sam negó con la cabeza. «Ni de cerca». «¿De qué se trataba?», preguntó en voz alta. Sam dudó, luego se inclinó ligeramente y bajó la voz hasta convertirse en un susurro. «¿Crees que podría ser algún tipo de virus fantasma?». Tucker la miró con escepticismo. «¿Virus fantasma? ¿Hablas en serio?». «Piénsalo», dijo Sam con insistencia. «¿Y si es algo que solo afecta a los fantasmas?».
Quizás Danny esté pasando por algo que su lado humano no comprende, y Jazz tampoco. Tucker abrió la boca para discutir, pero se detuvo. La lógica no era del todo errónea. Se rascó la nuca. Bueno, ahora sí que me preocupas. Sam alzó las manos. ¿Qué? Solo estaba lanzando una posibilidad. Sonó el timbre, anunciando que la clase estaba a punto de comenzar. Los estudiantes pasaron apresuradamente junto a ellos hacia sus respectivas aulas. El pasillo se vació rápidamente, dejándolos a ambos de pie en el silencio creciente. Tucker miró a su alrededor y luego a Sam. Deberíamos. No sé, ir a ver cómo está. Sam dudó un segundo, con los labios apretados. Sí. O sea, sé que no deberíamos faltar, pero esto se siente serio. Prefiero meterme en problemas por faltar a arrepentirme de no haber ido cuando tuvimos la oportunidad. Sin decirle una palabra más, ambos dieron media vuelta y salieron rápidamente de la escuela por una salida lateral. Corrieron por las calles conocidas, sorteando a los peatones y el tráfico hasta llegar a la casa de los Fenton. Se dirigieron silenciosamente al patio trasero y se acercaron al lateral de la casa, donde solían colarse en la habitación de Danny. Sam trepó primero, con movimientos seguros y practicados, mientras que Tucker los seguía, con mucha menos gracia. Cuando Sam llegó a la ventana de Danny, se quedó congelada. Sus ojos se abrieron de par en par. «Danny», susurró al principio, pero su voz se alzó rápidamente, alarmada. «Danny». Dentro, Danny yacía acurrucado en el suelo junto a su cama, agarrándose el pecho. Su respiración era entrecortada y desigual, su mirada perdida y desenfocada. Estaba pálido, sudando y temblando. Sam abrió la ventana de un tirón sin dudarlo y saltó hacia adentro, aterrizando a su lado. Tucker, resoplando y sudando, se incorporó justo a tiempo para ver a Sam arrodillado al lado de Danny. «Sam, ¿qué pasa?», preguntó, intentando entrar por la ventana. Se desplomó torpemente en la habitación, gruñendo al caer al suelo, y luego corrió hacia ellos. Pero Danny no parecía notarlos. Sus ojos estaban fijos en algo que no existía, algo interno. Respiraba entrecortadamente, como si estuviera a punto de desmayarse. Dentro de su mente todo era caos. Un mes. Solo tengo un mes antes de que el hechizo se vuelva permanente. Antes de que esto se convierta en mi vida, mi realidad. Tengo que elegir entre mi familia o el mundo entero. Si no detengo esto, Batman seguirá muerto, no habrá Liga de la Justicia. Sin ellos, no hay defensa contra las amenazas del fin del mundo. Sus brazos se apretaron a su alrededor y su cuerpo tembló. Si elijo el mundo, pierdo a mamá, a papá y a Jazz. Los mataría a todos de nuevo. No puedo. No puedo hacer eso. ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué hice para merecerlo? Cada respiración se hacía más aguda, más errática. Un silbido agudo salió de su garganta mientras sus pulmones amenazaban con ceder. Sam sintió una oleada de pánico. Agarró a Danny por los hombros y lo sacudió ligeramente. «Danny. Danny, mírame». Ninguna respuesta. Sin pensar, actuando puramente por instinto y desesperación, retiró la mano y le dio una bofetada en la cara. El sonido resonó en el aire como un látigo, silenciando todo por un momento. Tucker se quedó paralizado de incredulidad. Sam jadeó, agarrándose la mano que ahora le picaba. «¡Ay!». Danny parpadeó, levantando lentamente la mano para tocar la marca roja que se formaba en su mejilla. Miró a Sam, mientras su pecho subía y bajaba lentamente mientras olvidaba por un momento todo lo que estaba pensando y solo pensaba en el dolor y el calor que le recorrían la mejilla. «¡Ay!», gritó Danny, todavía agarrándose la mejilla. ¿Para qué demonios fue eso? Sam, soplándose la mano y haciendo una mueca de dolor por el escozor, le lanzó una mirada incrédula. ¿Sabes por qué era eso? Estabas teniendo un ataque de pánico. Así que tu brillante idea fue abofetearme. Exclamó Danny, alzando la voz mientras la miraba como si hubiera perdido la cabeza. ¿Quién abofetea a alguien durante un ataque de pánico? Yo. Espetó Sam, señalándose a sí misma. Y bueno, funcionó, ¿verdad? Danny parpadeó. Su pecho seguía subiendo y bajando rápidamente, aunque ahora con más regularidad. Tenía los ojos vidriosos por las lágrimas que aún le quedaban, y volvió a hacer una mueca. Vale, claro, funcionó. Pero tenías que pegarme tan fuerte.
Todavía me zumba la cara. Pues sí. Resopló Sam, poniéndose de pie y frotándose la muñeca dolorida de nuevo. Se supone que duele. De eso se trata. El shock te saca de la cabeza. Danny gimió, dejando caer la cabeza brevemente antes de que Tucker se arrodillara a su lado. Juntos, lo ayudaron a levantarse del suelo. Danny se tambaleó ligeramente al ponerse de pie, todavía visiblemente conmocionado, pero bastante estable. Mientras Danny miraba de Sam a Tucker, la confusión finalmente se apoderó de su rostro. Esperen. ¿Qué hacen aquí? ¿No deberían seguir en la escuela? Yash nos dijo que no te sentías bien. Respondió Tucker. Ya sabes, vago y sospechoso, así que nos preocupamos. Sam añadió. Así que nos escapamos de la escuela y vinimos a ver cómo estabas. Ahí te encontramos en el suelo, jadeando como si te estuvieras muriendo. Los dos lo miraron fijamente, la preocupación escrita en sus rostros. ¿Podrías contarnos de qué se trata? Preguntó Sam con dulzura. Sí, amigo. Eso no parecía un pánico normal. ¿Estás bien? Continuó Tucker, perdiendo por una vez su habitual humor. Danny abrió la boca, casi dijo la verdad, pero luego titubeó. Las palabras se le atascaron en la garganta. El peso de todo aquello volvió a caer sobre él, y apartó la mirada, con la mandíbula apretada. Lo siento. No puedo decírtelo. Dijo en voz baja. ¿Qué? Sam parpadeó. ¿Por qué no? Simplemente no puedo. Murmuró Danny, con la voz baja y frustrada. Quiero, pero esto no es algo que pueda compartir. Sam y Tucker intercambiaron una mirada. No era propio de Danny dejarlos fuera. Habían luchado juntos, codo con codo, arriesgado sus vidas. Demonios, casi los habían convertido en ectoplasma más de una vez. Eran un equipo. Sam se cruzó de brazos, visiblemente dolida. ¿Sabes? Después de todo lo que hemos pasado, pensé que confiabas más en nosotros. Tucker exhaló e intentó romper la tensión con una risita débil. Bueno, al menos no te ha infectado ningún virus fantasma. Danny levantó la vista bruscamente, con expresión repentinamente alerta. Espera. ¿Qué acabas de decir? Tucker arqueó una ceja. Ah. ¿Eso? Es algo que Sam se inventó. Cuando Jess dijo que no te sentías bien, entró en pánico y empezó a pensar que quizá habías cogido, no sé, un virus específico de fantasmas o algo así. Fue una tontería. Virus fantasma. Repitió Danny lentamente, entrecerrando los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué me infectaría con un virus fantasma? Porque Jess dijo que no te sentías bien. Preguntó Sam, ladeando la cabeza. No, eso no. Dijo Danny, mirándolos fijamente. ¿Por qué asumir que es un virus fantasma y no uno normal? Tucker arqueó una ceja. ¿Porque ahora eres medio fantasma? ¿Acaso los virus normales te afectan todavía? ¿O tu biología es solo una rareza fantasmal? Danny abrió la boca lentamente y abrió mucho los ojos. Un escalofrío de comprensión le recorrió la espalda. Ya saben, chicos. Saben de mis poderes fantasmales. Sam lo miró con la mirada más indiferente que puedas imaginar. Bueno, claro. Estábamos allí cuando pasó, ¿recuerdas? Entraste en el extraño portal fantasma de tus padres, te electrocutaron y despertaste brillando. Inolvidable. A Danny se le cayó la mandíbula. Se quedó mirándolos, sin palabras. Esto es igual que en la serie. Ni siquiera he usado mis poderes todavía. Pero si Sam lo recuerda, entonces mi transformación debió ser exactamente igual. Igual que en la serie. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium?
No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.